Hola traders, sean todos bienvenidos a SMT. Para mí es un placer nuevamente saludarlos y continuar con estos conceptos de trading institucional que cada día están fortaleciendo más el canal y estoy seguro que los están ayudando a todos ustedes a poder conseguir un modelo operativo bastante rentable. Hoy voy a hablar acerca de los ciclos de mercado, un concepto muy importante que lo debemos integrar a toda nuestra operativa, a todo lo que has ido aprendiendo con todas estas clases que hemos trabajado durante el 2022 y 2023 y especialmente en la serie que vimos acerca de los 4 elementos. Todo va a ir engranando, te vas a dar cuenta que cada uno de los conceptos, si le das seguimiento a todas las clases, vas a ver que todo va encajando como un rompecabezas. Hoy voy a hablar acerca de estos conceptos generales y vamos a hablar acerca del Market Maker Cycle o los ciclos de mercado de un esquema Market Maker. Aquí lo que quiero explicarte es que tienes que combinar dos cosas importantes, ¿ok? Aquí vamos a combinar las matrices, que son todo lo que es el premium y discount, todas las matrices de liquidez interna y externa de una matriz PD, ¿ok? Básicamente, si eres nuevo y estás viendo este video por primera vez, te sugiero que vayas a ver una serie que se llama Matrices PD, para que puedas entender cuál es la jerarquía en orden de liquidez interna y externa cuando el mercado culmina o va a buscar estos puntos pues importantes. Básicamente aquí te estoy dando un ejemplo, ¿ok? Básicamente vas a ver que estamos como en una fase de consolidación, por así decirlo. Puede ser que sea una consolidación o puede ser que simplemente estemos sacando liquidez por encima y por debajo de máximos relevantes y mínimos relevantes. Yo estoy enmarcando en la parte superior acá arriba, ¿ok? Digamos un punto de liquidez importante que es la toma de un máximo, y aquí abajo se está generando un nuevo mínimo, ok, importante, que posteriormente va a ser liquidado. Cuando estamos en una fase de acumulación, indistintamente vamos a ver que el mercado probablemente va a buscar esos puntos de liquidez para barrer con un stop run, ok, purga la liquidez por unos cuantos pips dependiendo del rango, ok, pueden ser 3 pips, 9 pips, no sé, 10 pips, 27 pips, 25 pips, 30 pips, o sea, eso va a variar mucho, ¿ok? Dependiendo del time frame que estemos viendo, la neutralización, la matriz que estemos trabajando, o sea, el dealing range, entre otras cosas. Ahora, básicamente aquí te voy a explicar, ¿ok? Cómo la secuencia de un modelo market maker se alinea con lo que es las matrices, ¿ok? Aquí he enmarcado una matriz, ¿ok? Donde estoy, vamos a suponer, voy a hacer el caso hipotético de que estoy marcando una matriz desde este máximo, posiblemente hasta este mínimo, y estoy enmarcando que ese es mi rango de negociación, ¿ok? Entre un premium de un disco, lo que es caro, lo que es barato, ¿ok? Todo lo que es va a ser el área verde y el área rosada, que ya tú anteriormente has visto en videos que he publicado aquí en nuestro canal. Y dentro de esa área tú vas a ver que se van a ir formando esos modelos de compra y modelos de venta subsecuentes. O sea, cuando el mercado va bajando, crea una curva de ventas, ¿ok? Luego entonces hace el Smart Money Reversal, el mercado sube, puede tener una distribución no compensada. Quiere decir que en un modelo market maker una distribución no compensada es cuando no toma los máximos, ¿ok? En un modelo de compra no ha tomado los máximos o no los toma y simplemente llega un OT y se cae, ¿ok? Y cuando es una distribución compensada es que simplemente el precio hace un barrido de ese buy side liquidity o toma esos máximos importantes y entonces allí ya está barriendo, ¿ok? Ese punto de liquidez, y entonces se considera que es una distribución que se compensó, o sea, se compensó por encima de esos máximos. Ahora, teniendo ese punto claro entre este máximo y este mínimo, tengo liquidez externa. Máximos y mínimos son liquidez externa, y la liquidez interna son todos esos términos que vistes en la clase de matrices, que significa lo que es un rejection block, un order block, un vacío de liquidez, un FBG, un breaker, la invasión consecuente o el CE o el consequent encroachment. O sea, toda esa terminología es lo que se le da a la matriz, ¿ok? Tanto la de premium como la de disco.
Ahora, cuando estamos construyendo una idea comercial en base a un modelo o una estructura, colocando un market maker en la gráfica, ok, aquí empezamos con una acumulación, o supongamos que tenemos una pequeña acumulación, el mercado desplaza. Recuerda que esto tiene relación con la serie que vimos anteriormente de los 4 elementos, en donde primero tenemos una consolidación, luego tenemos una expansión, luego tenemos otra consolidación, ok, puede ser otra pequeña consolidación, luego tenemos otra expansión, luego entonces el mercado hace una pequeña consolidación, ¿ok? Y el mercado hace la última expansión hasta alcanzar el punto de liquidez en el pasado, el punto mínimo. Puede ser un barrido de liquidez, una capitalización de un order block, de un rejection block, de un fair value gap, etcétera. O sea que llega un punto donde el mercado tenga una reacción, el mercado ahora sube, rompe una estructura, o sea, es decir, tiene una condición de reversal, una vez que capitaliza ese punto, tiene una condición de reversal y expande nuevamente. Al tener un quiebre de estructura, ya nos confirma de que tenemos un cambio de estado de entrega, ¿ok? En el mercado, y eso también nos indica en que posiblemente ahora vamos a una estructura alcista en esta temporalidad. Ahora el mercado regresa, quizás se apoya en esta firma de precio, encuentra un fair value gap en esta área, entonces simplemente aquí estaríamos haciendo una consolidación o un retroceso, ¿ok? Y sabemos que después de la expansión, que sería esta pata que expande, podemos tener un retracement o una consolidación, que son, o sea, que es lo que hace el algoritmo. Ahora, luego el precio expande nuevamente, o sea, del retracement va a la expansión nuevamente. Luego podemos tener otro retracement o consolidación y luego el mercado hace una última expansión. Cuando hace esta última expansión, el mercado quizás aquí se queda en un fair value gap que tenemos en toda esta bajada que estás viendo aquí. Podríamos tener un bloque de orden bajista, un rejection block, un fair value gap, la mitad de un fair value gap que es el consequent encroachment, o sea, puntos de liquidez interna que obviamente frenan el precio y que posiblemente están sugiriendo de que no va a ir más arriba de ese máximo porque el sesgo en este momento va a ser bajista. Vamos a hacer la suposición de que va a ser así. Y estamos construyendo la idea comercial. Obviamente estos son ejemplos que se te van a encontrar en el camino, donde vas a ver múltiples market maker, o sea, se va a formar un market maker by model y luego un market maker side model. Ahora, tenemos estos dos altos que son ingeniados. El mercado hace un Judas swing a la baja, donde quizás se soporta en un punto de firma de precio importante, que es esto, que podría ser un breaker o mitigation. Todo esto es un order block validado al alza y entonces se convierte en una capitalización de un order block acá, y que posteriormente cuando lo rompe a la baja, esa área obviamente nos va a servir de resistencia. Ahora, esta área que vemos acá, el precio se frena, barre estos stops, ok, el mercado hace un intento más por ir más arriba a liquidar esto, quizás pegan un rejection block y ahí definitivamente se está formando el Smart Money Reversal, o sea, está ocurriendo lo mismo que acá, pero a la venta, ok. Ahora tenemos un quiebre de estructura de mercado acá, y aquí en esta parte, en esta bajada, tenemos una serie de velas bajistas que posteriormente a esto, a esta bajada, estábamos pensando de que si lo respetaba e iba más arriba, obviamente esto iba a ser un order block alcista, pero como no lo fue, rompió, ahora se convierte en una resistencia y es un bloque de mitigación. O sea, en este sentido, como tiene stop hunt, sería un breaker. El precio pega en ese breaker en confluencia con un fair value gap que se haya creado con esta bajada, se incorpora y se mete allí. Si tú mides un Fibonacci entre este máximo y este mínimo, te da un poco por encima del 50%, te da un OTE y entonces te permite vender en esta nueva expansión. Recuerda, cuando tenemos una condición reversal, el mercado expande y puede o consolidar y después se va de una vez a la baja, o puedes ver un retroceso. Cuando tú veas un retroceso en esta condición, pues es posible que te permita vender desde esta área. Ahora, cuando ves un mercado que se consolida, se consolida, se consolida, no tengas mucha fe de que vaya a venir aquí a un fair value gap o algo. Trata de filtrar esta área, ver en diferentes temporalidades menores, a ver si ya todo está reequilibrado o superficialmente reequilibrado, para confirmar de que después de esta acumulación eso no tiene por qué volver a ir allá. Sabemos que el algoritmo, y te lo expliqué en clases anteriores, de los 4 elementos en la fase de consolidación y expansión, que el mercado cuando hace una consolidación se cae de una vez, ¿ok? No tiene por qué
tener un retracement porque eso no lo hace. De una consolidación jamás vas a pasar un retracement, eso no existe. Ni tampoco de una consolidación vas a pasar un reversal, eso tampoco existe. Y eso lo vas a refrescar, si no lo has visto, en las clases anteriores de la miniserie de 5 capítulos que habla sobre los 4 elementos del IPDA. Ahora, tenemos esta nueva expansión que barre estos mínimos, estos stops, tenemos otro retroceso y tenemos el último impulso o última expansión que barre por fin los mínimos de la consolidación original de este sell model. Porque recuerda, consolidación, expansión, retracement o consolidación, como lo quieras ver, expande, otra vez una consolidación o retracement, tiene otra expansión, consolidación y así sucesivamente hasta que armas tu modelo de venta. ¿Ok? Sabemos que a partir del punto más alto, si yo trazo una línea vertical allí, voy a tener a partir de allí hacia adelante la curva de ventas y hacia atrás la curva de compras de un sell model. Ahora, cuando nosotros tenemos este barrido de liquidez, vemos o confirmamos que hay un reversal, una condición de reversal. El precio sube otra vez. Entonces en esta V o V pequeña o V de vaca, ¿ok? En esta V tienes que confirmar en una escala menor. Obviamente esto va a tener un fractal en zigzag más pequeño. Tienes que confirmar la ruptura de estructura y la decisión o la condición de que el precio va a empezar entonces a escalar. Y aquí se está formando un market maker buy model ahora, que está buscando toda esta liquidez interna de esta matriz entre este máximo y este mínimo, y obviamente va a ir por la liquidez externa que es este high y este high. Y si lo ves así, prácticamente estamos en una fase de consolidación en un time frame mayor. O sea, básicamente el mercado está en zigzag y se están formando market maker buy models, el model subsecuente. Ahora, mira cómo hago las partituras. Por ejemplo, si tú ves en un rango de consolidación, te estoy enmarcando estas flechas porque son importantes. Porque te vas a dar cuenta de que el mercado en una fase de consolidación va a tener mucha coincidencia en el área del equilibrium. Vas a ver, si trazas una línea horizontal, vas a ver todo lo que es la premium y el discount de la primera matriz, y te vas a dar cuenta que en ese rango de consolidación el mercado en ese punto de equilibrio ha estado rebotando varias veces. O sea, sirvió como resistencia, después en algún momento sirvió como soporte, otra vez puede servir como resistencia, y vas a tener los soportes de resistencias clásicos que se ven en el chartismo, que dicen, wow, este punto es tan sensible que ha pegado múltiples veces en el área del equilibrio. Y básicamente esto tiene una lógica, por así decirlo. Si recuerdas la clase de consolidación, en la clase de los 4 elementos, hablé acerca de la fase de consolidación. Si estoy enmarcando mi rango o mi matriz entre este máximo y este mínimo, en donde todo lo de arriba es verde y todo lo de abajo es rosado, que es discount y premium, te vas a dar cuenta de que en una fase de consolidación, esa parte media es el punto más importante para que se creen puntos de firmas para el mercado expandir. Es decir, que si yo esto lo estoy viendo en un high time frame, quiero que te imagines que esta cajita que yo te estoy mostrando acá de consolidación es, si lo quiero ver en otra temporalidad, vamos a suponer que estoy viendo toda esta gráfica que te estoy mostrando acá. En una gráfica mayor se está viendo como una consolidación, y entonces después que hago el stop run, la toma de liquidez, que sería este cachito que estás viendo aquí, esta puntita, vendría siendo la simulación de esta puntita en una temporalidad menor, te vas a dar cuenta que hay una expansión, y toda esta subida de un modelo market maker, toda esta subida y esta subida se va a corresponder a toda esta subida y esta subida en una gráfica de low time frame. Entonces quiere decir que después de un stop run, ¿ok? Y en esta fase de consolidación, el mercado se va a apoyar en el punto medio. Si recuerdas, en la clase de consolidación te dije que el punto medio o el punto del equilibrio es donde se forman breaker, mitigation, fair value gap o cosas importantes, donde el mercado va a brindar apoyo en ese punto para boom, expandir fuertísimo al alza, y obviamente es cuando ya el mercado sale de este rango de consolidación en un high time frame. O sea que en un high time frame, en una temporalidad mayor, cuando el mercado está aquí, tú te tienes que posicionar en esta compra de bajo riesgo, porque se está formando un market maker buy model dentro de esa consolidación. O sea, imagínate, dentro de la cajita de consolidación, tú tienes que ver cuando se forma el stop run, quiebra de estructura al alza,
y el mercado viene y reapoya allí. Tiene que también tener una confirmación de SMT. O sea, todos los conceptos que yo te di en la clase de matrices, te vas a dar cuenta que tu punto de compra en una temporalidad menor va a ser prácticamente desde el punto del equilibrio con mayor seguridad, obviamente utilizando un stop loss prudencial para apoyarte y aprovechar la expansión. Ahora, voy a pasar a los gradientes. ¿Qué significan gradientes? Gradientes que estamos subdividiendo las matrices en, digamos, en cada 25%. Obviamente, cada matriz, por así decir, PD de Premium y Discount tiene su mitad. Entonces, si tienes un máximo y un mínimo delineado o definido en una matriz, obviamente vas a tener la partitura de que del 50% para arriba vas a tener el área del 25%, ¿ok? El 25% sería esta mitad dividida entre los dos tonos de verde. Y el otro 25%, que también lo puedes llamar 75%, como quieras, básicamente es la partitura entre estos dos tonos rosados. Entonces, básicamente, la matriz cuando se parte, y esto te lo explico bastante bien en una clase que se llama Matrices, que es de 3 clases. Es una clase que grabé hace mucho tiempo, si mal no recuerdo hace 1 o 2 años atrás, que está en el canal, y es bastante explícita, en donde subdividimos los gradientes en super premium, hiper premium, super discount, hiper discount, ¿ok? En partituras de mitades. Entonces esto es sumamente interesante porque te vas a dar cuenta que también en esos niveles 25 y 75, cuando se están construyendo los market makers, te vas a dar cuenta que las firmas de precio o los toques de soportes y resistencias también se basan en esos puntos. Por eso te pongo estas flechas aquí. No es casualidad que en esos puntos el precio rebote o resista. Y cuando un retail marca sus soportes y resistencias clásicos, en donde el mercado ha tocado como resistencia, después soporte, después resistencia, no es tan descabellado pensarlo así, pero obviamente no es que simplemente por una línea mágica en puntos el mercado ha pegado allí, sino que esto tiene una raíz, una ingeniería de precio que va a través de un algoritmo que trabaja en función de matrices alineado a lo que son los market makers. Hay algo sumamente interesante que es cómo funcionan estos algoritmos, ¿ok? Esta fusión de algoritmos, tanto de los market makers como de las matrices, se van fusionando, ¿ok? Y van trabajando entre sí para conseguir una alineación perfecta. Obviamente estos son números y van rebotando en niveles específicos de puntos de liquidez interna y externa. Ahora, fíjate, acá te lo he marcado mucho más, donde hemos partido aún más los gradientes, y estos gradientes entonces ahora es el 12.5, perdón. Estamos partiendo el 25%, lo partimos a la mitad, y entonces obviamente me van a dar mucho más partituras. Entonces esos van a ser puntos claves donde el mercado rebota en esos niveles, y no es casualidad que tengamos tantas reacciones en esos niveles clave. Ok, poco a poco, a medida que te voy a ir mostrando en diferentes clases alineadas con esta, vas a ver que las cosas van a ir engranando y te vas a dar cuenta cuál es la clave de esos puntos de gradiente. Ahora, te vas a dar cuenta que en esos niveles también puedes tener condiciones en menor escala de reversiones. Cuando tú ves tomas de stop hunt en esas áreas de reversiones, en los gradientes de las partituras 25%, 12%, ok, 75%, 87.5% si me no recuerdo por ciento, y así te vas a dar cuenta que el mercado hace sus tomas de liquidez interna. Ahora, todo esto es, o sea, entre este máximo y este mínimo, todo esto es una liquidez interna, y el external liquidity o liquidez externa son los extremos. Eso ya supongo que ya lo habías manejado. Tienes que tomarlo en cuenta de que cuando se están formando esos market maker by model sell model, vas a darte cuenta que el precio va a buscar liquidez interna para posteriormente salir a la liquidez externa cuando parte la expansión. Ahora, tienes que tomar en consideración que por acá, en esta área, se pueden formar un bloque de orden o un bloque de rechazo, ¿ok? Dentro del área de ese, digamos, vamos a suponer que este es el 100%, este es el 87.5%, el 75%,
y así más o menos en esa área. Te estoy dando áreas aproximadas, ¿ok? Esto obviamente tiene una ciencia, tiene un secreto, tiene mucho más profundidad algorítmica que obviamente yo le explico en mi mentoría uno a uno y también se las doy a las personas que han compartido conmigo de una manera más íntima, perteneciendo a mi comunidad privada. Si te interesa saber más acerca de esto, o sea, más a profundidad, acuérdense que esto es un contenido completamente gratuito de crecimiento para ustedes, que son herramientas que te van a servir muchísimo y con esto puedes construir completamente una carrera como trader, con toda esta información que yo te estoy dando y estoy por darte. Sin embargo, si eres una persona curiosa, que eres una persona que quieres profesionalizarte un poco más, quieres ir más a profundidad, sí es importante, y no te lo voy a negar, sí es importante que veas todo el contenido de la academia y obviamente te especialices con la mentoría uno a uno. Ahora, en esta área te vas a dar cuenta que se forman order blocks de alta reacción o rejection block o puntos de liquidez importantes. También puede ser un fair value gap, etcétera. O sea, en estas áreas, por ejemplo, en estas dos inferiores, que es la parte que está por ahí por el 75% o un poco inferior, se van a formar los fair value gaps relevantes o la invasión consecuente o el consequent encroachment, que es áreas de liquidez interna de alta reacción. Obviamente tú lo vas a ir monitoreando hasta dónde está el precio dispuesto a llegar y hasta dónde ha dejado de reequilibrar o está por reequilibrar para ver entonces la reacción. Te preguntarás, ok, yo marco mi Fibonacci, este máximo y este mínimo, ¿cómo sé yo cuál de todos estos puntos de liquidez interna va a ser el punto más favorable o reactivo? Obviamente eso va alineado con las clases que has visto antes, que ese punto de liquidez es un punto donde no estuvo reequilibrado. Vas a ver reequilibrios como por ejemplo, o sea, toda esta área del rejection block y el order block quizás va a estar totalmente reequilibrada y no va a haber necesidad de que el precio vaya tan arriba, por lo que el fair value gap o el consequent encroachment, que es la mitad de un fair value gap, es un nivel sumamente reactivo y vacío o limpio para venir a reequilibrar y no hay más. Obviamente tú no vas a dejar un límite para vender allí porque sería poco profesional. Tú lo que tienes es que ver es que cuando estamos en la formación del market maker sell model, o sea, de esta parte, cuando el precio, si supongamos que no llegó hasta aquí arriba, sino que llegó más o menos por aquí, tú tienes que ver el rompimiento de estructura de mercado y la disposición del precio empezar a bajar. Cuando se está construyendo la curva de ventas, o sea, la caída, es donde tú vas a empezar a buscar los retrocesos o la consolidación o los fair value gaps o todos esos puntos de liquidez que se están formando en ese minuto, en esa curva, para entonces proceder a vender. No es que tú vas a dar un límite y vas a dejar un stop loss por aquí arriba y vas a esperar de que reaccione. Porque si el precio está dispuesto a expandir más arriba, te va a sacar y va a continuar su camino. Y vas a decir, esto no sirve. Por eso es importante que te tomes una pausa para analizar estos puntos de liquidez interna, a ver cuál va a ser el nivel más reactivo. Y una vez que reaccione, esperar que se forme ese barrido o ese stop run y luego un quiebre de estructura para entonces tú entrar. ¿Dónde tienes que entrar? Tú entras en el quiebre de estructura y en el retroceso, o en caso de que no haya retroceso sino acumulación, que muchos traders se quedan esperando el bendito retroceso en el fair value gap aquí y simplemente el mercado se sigue cayendo y se va sin ellos, porque ha pasado millones de veces y muchos alumnos me han dicho, mira, ya me di cuenta por qué, gracias por la clase de 4 elementos que me hizo entender que después de una fase de consolidación viene la expansión. Entonces, claro, todo lo tienes que ir alineando. Yo no puedo dar todo en una clase, pero es importante que te veas todo para que lo vayas engranando y obviamente con la práctica. Entonces, mira cómo se están formando estos market maker by model y los market makers del model y la importancia de la reacción en estos puntos. En un high time frame, como te digo, vas a ver una capitalización de un order block, de un rejection block o de un reequilibrio de un fair value gap, etcétera. Ahora, en el orden de jerarquía de las matrices vas a ver, entonces tenemos alto, viejo alto, bloque de rechazo, perdón, que es la mecha, una mechota así como esta, un doji o un martillo invertido, algo así. Y vas a tener el bloque de pedidos bajista, que es un order block, algo así como esto, la capitalización, cuando el mercado llega ahí. Vas a tener una brecha de valor razonable, un FBG. Obviamente que dentro del área de FBG vas a ver también la mitad del FBG, que es el CE o Consequent Encroachment. Obviamente el bloque de orden o bloque de pedidos bajista también tiene un punto importante que es la mitad, ¿ok? Que es un punto sumamente sensible para la reacción del precio.
ese punto de liquidez interna, ¿ok? Se llama mean treasure o tesoro medio, por así decirlo en la traducción en español. En los términos de ICT, ICT obviamente le tuvo que dar un nombre porque básicamente quiero, no lo estoy maquillando, sino que quiero hacerte entender de que esas matrices, ¿ok? Algorítmicas entre máximos y mínimos, obviamente se le colocó un nombre con el fin de poder explicar o de poder de manera pedagógica para hacerle llegar al alumno o para hacerle llegar a la persona a través de una teoría, porque yo no le puedo poner números porque sería un poco más complejo o más complicado. O sea, supongamos que yo le llamo a esto el viejo alto, le llamaría el 100%, a esto le llamo el, no sé, el 95%, a esto le llamo el 83%, el valor razonable le llamo el 70 y algo por ciento y así sucesivamente. ¿Ok? Esto tiene una razón, esto tiene una teoría, esto tiene un secreto que va detrás de esto de manera algorítmica y numérico. ¿Ok? Obviamente no lo voy a profundizar acá, pero quiero hacértelo ver un poco más fácil. Michael, o en su teoría de ICT, en todo lo que concierne a la teoría de ICT, le ha colocado nombres. Esos nombres: bloque de rechazo, bloque de orden, valor razonable, consequent encroachment, mean treasure, breaker, mitigation. Todas esas áreas de matrices se le colocó un nombre, pero esto va arraigado o va fusionado o viene o tiene un nacimiento en números algorítmicos, ¿ok? En números programados. Y básicamente se te va a hacer mucho más sencillo. Obviamente en este contenido de YouTube gratuito vas a verlo de una manera más fácil cuando el precio más o menos llega a esas áreas. Ok, lo vas a poder identificar. Ahora, es importante que sepas que es un bloque de orden de rechazo, que es un bloque de orden bajista, que es una brecha de valor razonable, un vacío de liquidez, un punto medio, un fair value de un bloque, o un mean treasure, por así decirlo, punto medio del bloque, un interruptor, que es el breaker, un bloque de mitigación, okay, cuáles son sus diferencias, etcétera. Estas nomenclaturas o estas palabras que estamos utilizando es para ayudarte a identificar dónde son los puntos de reacción que se forman dentro de esa matriz, y obviamente vas a tener esos puntos de forma premium y de forma discount. Entonces, en la construcción de un modelo market maker superpuesto en una matriz es la fusión de estos dos algoritmos que se están superponiendo y obviamente están trabajando armónicamente. ¿Ok? Entonces es importante que tú esto lo vayas descifrando. Por ejemplo, tienes máximo, mínimo y tiene todos sus gradientes. Mínimo, máximo hasta aquí, tiene todos sus gradientes. Máximo, mínimo, tiene todos sus gradientes. Y entonces esos puntos, a medida de que el precio va reaccionando, son puntos que te van a servir mucho como áreas de reacción. Entonces te puedo sugerir de que tengas otro Fibonacci en tu Trading View, ¿ok? Ya que en MetaTrader creo que no puedes poner varios Fibonacci, pero pudieras ponerle los niveles, las partituras de los niveles. ¿Okay? Es decir, o sea, si no sabes cuáles son, te sugiero que vayas a ver la clase de matrices. Es una clase antigua que está dentro de nuestro canal de YouTube, que está compuesta por 3 clases. Y creo que en las últimas, en la 2 y en la 3, hablamos acerca de los niveles. Y vas a poder ver la jerarquía de las matrices si no las has visto con anterioridad.